El barco de una mujer se estaba hundiendo en una violenta tormenta. Ella y su equipo se enfrentaban a una muerte segura hasta que el pescador Thomas Riley hizo algo extraordinario. Después de salvar a todos, desapareció antes de que llegaran las autoridades. A la mañana siguiente, un helicóptero de la Armada interceptó su barco de pesca, obligándolo a enfrentarse a lo que había dejado atrás. Hola a todos, bienvenidos a Historias Desveladas. Comencemos. La tormenta se acercaba rápidamente. El capitán Thomas Riley podía verla desde el puente de mando de su barco pesquero, una enorme pared de nubes oscuras que se movía directamente hacia ellos. A los 64 años, Riley había pasado suficiente tiempo en el agua como para saber cuando el clima estaba a punto de volverse desagradable. Esta iba a golpear fuerte. Segunda oportunidad era el nombre pintado en su desgastado barco. Es curioso cómo a veces un nombre puede contar toda una historia sin querer. Las manos ásperas y callosas de Riley agarraban el timón con confianza mientras las olas crecían, balanceando la pequeña embarcación. Esas manos sabían exactamente qué hacer en una tormenta, habilidades que Riley había adquirido mucho antes de convertirse en pescador, en una vida de la que nunca hablaba. La tormenta se acerca más rápido de lo previsto, capitán, dijo Miguel, el más joven de sus dos tripulantes, a los 32 años, señalando la pared de nubes negras ahora visible en el horizonte. El servicio meteorológico se equivoca la mitad de las veces por aquí, respondió Riley, su voz un rugido bajo que apenas se oía por encima del zumbido constante del motor. Terminaremos esta redada y luego regresaremos. Liam, su primer oficial desde hacía 15 años, levantó la vista del sonar. Podríamos dejar las redes y volver mañana. Riley negó levemente con la cabeza. El pescado que pescamos hoy alimenta a la gente mañana. Terminamos el trabajo. Ninguno de los tripulantes discutió. En los 5 años desde que Riley había comprado el viejo barco, después de toda una vida trabajando en los barcos de otros hombres, habían aprendido que la tranquila determinación del capitán era tan inmutable como las mareas. Cuando Thomas Riley decía que terminarían un trabajo, lo terminaban, maldita sea. Lo que ninguno de sus tripulantes sabía era que Riley había pasado 20 años en la Armada antes de dedicarse a la pesca comercial. Sin embargo, no era un marinero cualquiera. Riley había sido nadador de rescate, uno de esos pocos de élite que saltan de helicópteros a mares embravecidos cuando alguien necesita ser rescatado y todas las demás opciones han fallado. Pero eso fue hace décadas, antes de la misión que salió mal, antes de que perdiera la confianza, antes de que abandonara todo para lo que había entrenado. Por eso llamó a su barco Segunda Oportunidad. Era exactamente eso, una segunda oportunidad en una vida donde la única persona que podía ahogarse si cometía un error era él mismo. A veces, cuando se acercaban tormentas como esta, Riley se sorprendía mirando las olas de manera diferente a otros pescadores. Automáticamente calculaba puntos de entrada, rutas de escape, probabilidades de supervivencia, todos esos viejos hábitos, antes de alejar esos pensamientos. Riley miró su reloj. 30 minutos más, y luego recogemos. La tormenta llegó en 20. La primera línea de turbonada los golpeó como un golpe físico, enviando rocío por la cubierta y obligando a Riley a agarrar el timón con más fuerza. La lluvia comenzó a golpear las ventanas del puente de mando, reduciendo la visibilidad a pocos metros. El pequeño barco cabeceaba y se balanceaba con cada ola, pero las manos de Riley permanecieron firmes en los controles, haciendo pequeños ajustes que los mantenían perpendiculares al oleaje. Capitán, gritó Miguel por encima del viento aullante, señalando la pantalla del radar. Algo grande, 3 millas al sureste. Riley entrecerró los ojos hacia la pantalla. Un barco mucho más grande que su barco de 58 pies se desplazaba de lado en el creciente oleaje, una posición peligrosa para cualquier barco. No tienen energía, observó Liam, limpiándose el rocío de sal de la barba. No hay estela. La mandíbula de Riley se tensó. Lo responsable sería informarlo y seguir adelante. Su barco no estaba equipado para operaciones de rescate pesadas, y en estas condiciones, acercarse a otro barco podría poner en peligro a su propia tripulación. La Guardia Costera tenía helicópteros, cúteres, profesionales con el equipo adecuado. Pero la estación de la Guardia Costera estaba a 2 horas de distancia, y en mares como este, un barco a la deriva podría volcar en minutos. Recojan las redes, ordenó Riley en voz baja. Cambiamos de rumbo. Miguel y Liam intercambiaron miradas, pero se movieron inmediatamente para cumplir. En todos sus años con el capitán, nunca se había desviado de una ruta planificada, especialmente con una captura completa y el mal tiempo acercándose. Mientras luchaban por asegurar las redes en el embravecido mar, ninguno notó el sutil cambio en la actitud de su capitán, como sus movimientos se volvieron más precisos, su enfoque más intenso, sus ojos calculando constantemente distancias, patrones de olas, ángulos de aproximación.
Por primera vez en años, Thomas Riley estaba pensando como un nadador de rescate de nuevo. Por radio, Riley informó su posición y la del barco a la deriva. La guardia costera reconoció, pero confirmó lo que él ya sabía: sus recursos más cercanos estaban a horas de distancia. Mientras tanto, las olas alcanzaban los 15 pies, cada impacto sacudiendo la estructura del barco. A medida que se acercaban, la identidad del barco se hizo evidente: el Oceanic Explorer, un barco de investigación de 120 pies que frecuentaba estas aguas, estudiando los ecosistemas marinos. A través de sus prismáticos, Riley podía ver figuras en la cubierta trasera agitando frenéticamente. El barco de investigación estaba escorando fuertemente a babor, sus motores aparentemente muertos. «Están entrando agua», murmuró Riley más para sí mismo que para su tripulación. El Oceanic Explorer flotaba demasiado bajo en el agua, su borda casi tocaba la superficie con cada balanceo. «Capitán, no podemos atracar a su lado con esto», dijo Liam, afirmando lo obvio. «Una ola equivocada y los dos nos hundiríamos». Riley asintió. «Pasaremos cerca, lanzaremos cuerdas. A cualquiera que pueda saltar, lo subiremos a bordo». «¿Y si no pueden saltar?», preguntó Miguel. Riley no respondió. En cambio, se quitó la chaqueta y las botas para clima pesado. «Señor», la voz de Liam denotaba incredulidad. «¿Estás pensando en...?» «Tú al timón», lo interrumpió Riley, su tono no dejaba lugar a dudas. «Acércanos a 50 pies y luego mantén la posición. Los necesitaré a ambos para la recuperación». Antes de que ninguno de los dos pudiera protestar más, Riley se dirigía a la popa, atándose una cuerda de seguridad alrededor de la cintura. Habían pasado décadas desde su último nado de rescate, pero su cuerpo recordaba la respiración controlada, el cálculo mental de las corrientes, la calma concentrada que separaba la supervivencia del desastre. El Segunda Oportunidad se acercó al barco de investigación en apuros, manteniendo una distancia segura pero lo suficientemente cerca como para que Riley evaluara la situación. 8 personas estaban de pie en la cubierta inclinada del Oceanic Explorer. 2 parecían heridas, apoyadas por sus colegas. Detrás de ellos, el puente de mando ya estaba parcialmente sumergido. Riley levantó un megáfono. «Podemos sacarlos. Prepárense para recibir una cuerda». Una mujer con una chaqueta amarilla empapada, claramente la que estaba al mando, respondió a través de su propio megáfono: «Negativo. Tenemos heridos que no pueden saltar. El barco se está partiendo». Riley miró a Miguel y Liam. Lo miraban con rostros que mezclaban preocupación con un respeto creciente. «Manténla estable», les gritó. Luego, sin decir una palabra más, se zambulló en el mar agitado. El frío lo golpeó como un puñetazo en el pecho, pero algo sucedió cuando entró en el agua. La memoria muscular se activó, los años desaparecieron, su cuerpo recordaba qué hacer incluso si su mente había intentado olvidarlo. Calculó sus brazadas cuidadosamente a través de los valles entre las olas. Un movimiento en falso y sería aplastado entre los dos barcos. Mientras se acercaba al casco del barco de investigación, podía oír el metal crujir, el sonido de un barco a punto de morir. Uno por uno, Riley ayudó a los investigadores a entrar en el agua y los guió hacia el Segunda Oportunidad, donde Miguel y Liam los subieron a bordo con práctica eficiencia. Los heridos fueron primero asegurados a flotadores improvisados hechos con chalecos salvavidas. La mujer de la chaqueta amarilla, la doctora Sarah Collins, como se presentó secamente, fue la última, negándose a irse hasta que su equipo estuviera a salvo. Cuando el último investigador fue subido a bordo del Segunda Oportunidad, una ola masiva golpeó el Oceanic Explorer de costado con un sonido como un trueno. La superestructura del barco de investigación comenzó a desprenderse del casco. «Tenemos que irnos ahora», gritó Riley, empujando a la doctora Collins hacia las manos que la esperaban de su tripulación. «Mi investigación», protestó, señalando hacia el barco que se hundía. «20 años de datos». «Tu vida o tus datos», espetó Riley. Algo en su voz, la certeza absoluta de un hombre que había visto al mar reclamar demasiadas vidas, rompió su resistencia. Se dejó guiar hacia el barco y subir a bordo. Riley fue el último en salir del agua, subiéndose a la cubierta mientras Liam ponía inmediatamente distancia entre ellos y el barco de investigación que se hundía. Por un momento, permaneció de rodillas, respirando con dificultad. El agua fría y el esfuerzo le habían agotado más de lo que quería admitir. 64 no eran 30, no importaba lo bien que se hubiera mantenido. La doctora Collins se agachó a su lado, su expresión una mezcla de gratitud y conmoción persistente. «Nos salvó a todos». «¿Cómo?». Hizo un gesto hacia el mar embravecido que acababan de cruzar. Riley se puso de pie con dificultad. «Solo hice lo que tenía que hacer». Se volvió hacia el puente de mando, terminando la conversación antes de que comenzara.
Durante la siguiente hora, mientras luchaban por regresar a la costa a través de la tormenta que empeoraba, Riley permaneció al timón, rechazando la oferta de Miguel de hacerse cargo. Los 8 investigadores se acurrucaron en la pequeña cocina del barco, envueltos en todas las mantas y ropa de repuesto que la tripulación pudo proporcionar. La doctora Collins se dirigió al puente de mando, agarrándose para no caerse ante el violento cabeceo del pequeño barco. «Capitán», comenzó, «necesito agradecerle como es debido. Lo que hizo, la guardia costera dijo que no nos habrían alcanzado a tiempo». Los ojos de Riley permanecieron fijos en el embravecido mar que tenían por delante. «No hay necesidad de agradecer. Cualquiera habría hecho lo mismo». «No», dijo ella con firmeza. «No lo habrían hecho. He estado en barcos de investigación durante 15 años. Lo que hizo fue extraordinario. Estudió su perfil a la tenue luz de los instrumentos. Ha tenido entrenamiento de rescate». No era una pregunta. El silencio de Riley confirmó su sospecha. «Mi padre era de la Armada», continuó, «búsqueda y rescate. Siempre decía que se podía reconocer a los nadadores por cómo se movían en aguas turbulentas, como si estuvieran bailando con ellas en lugar de luchando contra ellas». Hizo una pausa. «Así es como te moviste ahí fuera». Riley ajustó el rumbo ligeramente, su expresión no revelaba nada. «Su equipo debería descansar. Llegaremos a Harbour Point en unas 3 horas». La doctora Collins reconoció el rechazo, pero se mantuvo firme. «Al menos dime tu nombre para mi informe». «Thomas Riley. Segunda oportunidad, de Rockport». Su tono dejaba claro que la conversación había terminado. Como prometió, 3 horas después, las luces de Harbour Point aparecieron a la vista. Riley dirigió el barco hacia los muelles comerciales, lejos de la estación de la Guardia Costera, donde ya se podían ver vehículos de emergencia esperando, con las luces parpadeando en la oscuridad previa al amanecer. «¿No deberíamos dirigirnos al muelle de la Guardia Costera?», preguntó Liam. «Tendrán personal médico para los heridos». «Pueden venir a nosotros», respondió Riley. «No voy a dejar que nuestra pesca se eche a perder». La verdadera razón quedó sin decir. Riley no tenía ningún deseo de enfrentarse a preguntas, papeleo o, lo peor de todo, reconocimiento por lo que había hecho. Había dejado esa vida atrás hace décadas, por buenas razones. Mientras amarraban en su lugar habitual, la doctora Collins se le acercó de nuevo. «La Guardia Costera querrá declaraciones. Probablemente la prensa también, una vez que se corra la voz». Riley aseguró el timón y luego se volvió para mirarla directamente por primera vez. «Diles lo que necesites. Volvemos a salir en 6 horas, una vez que descarguemos y repostemos». Ella abrió mucho los ojos. «Después de lo que acaba de pasar, eso es una locura». «Es la pesca», la corrigió. «Las mareas y el mercado no esperan a nadie». Antes de que ella pudiera responder, la Guardia Costera y el personal de emergencia invadieron el muelle. En la confusión de las evaluaciones médicas y los investigadores emocionados relatando su rescate, nadie notó cuando el capitán del Segunda Oportunidad supervisó en silencio la descarga de su pesca, reabasteció de combustible y presentó un plan de salida para la marea alta. Para cuando la doctora Collins lo volvió a buscar, el barco pesquero ya estaba desapareciendo en la niebla de la mañana, de regreso al mar. Mientras Riley se desvanecía en la niebla, se puso en marcha una cadena de acontecimientos. De vuelta en Harbour Point, el rescate no había pasado desapercibido, y tampoco la silenciosa partida del capitán. Mientras tanto, Thomas Riley no tenía ni idea de lo que estaba pasando en el puerto mientras empujaba su barco de vuelta a las aguas profundas donde se sentía más a gusto. No tenía ni idea de que Sarah Collins no era una simple investigadora marina, era la hija del vicealmirante James Collins, comandante de la 7ª Flota de la Armada. Y ella ya había hecho una llamada telefónica que lo cambiaría todo para el capitán solitario. 6 horas después de dejar Harbour Point, el Segunda Oportunidad había llegado a las zonas de pesca favoritas de Riley. La tormenta había pasado por completo, ahora el mar estaba en calma bajo un cielo azul claro, como si se disculpara por su rabieta anterior. Su tripulación trabajaba en silencio, colocando redes con la suave eficiencia que se obtiene al hacer algo miles de veces. «Hizo algo bueno, capitán», dijo Liam, finalmente rompiendo el silencio que se había cernido sobre ellos desde que salieron del puerto. Riley revisó las lecturas del sonar. «Hicimos nuestro trabajo. No es diferente de lo que haría cualquiera». «Con respeto, señor, eso no es cierto», la voz de Liam tenía una firmeza inusual. «He estado pescando en estas aguas durante 30 años. Nunca he visto a nadie zambullirse en un mar así, especialmente no un hombre de su». Se contuvo. «Edad», suplió Riley, la comisura de su boca se torció ligeramente. «Soy viejo, Liam, no». «Muerto», corrigió Liam diplomáticamente.
La mayoría de los capitanes lo habrían informado y habrían seguido adelante. Riley hizo un pequeño ajuste en su rumbo. Tal vez deberían haberlo hecho. Miguel, que había estado en silencio hasta ahora, se unió a ellos en el puente de mando. Capitán, tengo que preguntar, ¿dónde aprendió a nadar así? Por un momento, pareció que Riley no respondería. Luego, sorprendiéndose incluso a sí mismo, lo hizo. Nadador de rescate de la Armada. Hace mucho tiempo. Sus tripulantes intercambiaron miradas. En 5 años, esta era la información más personal que su capitán había ofrecido. ¿Qué le hizo parar?, preguntó Miguel, y luego se arrepintió inmediatamente cuando vio que la expresión de Riley se endurecía. Las redes necesitan ser revisadas, dijo Riley, poniendo fin a la conversación de manera efectiva. El resto de la mañana transcurrió sin incidentes mientras trabajaban al ritmo familiar de la pesca, proporcionando la comodidad de la rutina después del caos de la noche anterior. Se acercaba el mediodía cuando Liam, entrecerrando los ojos hacia el horizonte, gritó desde la popa: «¡Capitán!». Avión acercándose rápidamente. Riley salió del puente de mando, protegiéndose los ojos del sol. La inconfundible silueta de un helicóptero militar era visible contra el cielo azul, cada vez más grande por segundos. «Guardia costera», sugirió Miguel. Riley negó con la cabeza. El helicóptero, un Seahawk, redujo la velocidad al acercarse, flotando a unos 50 metros del barco. A través de sus prismáticos, Riley pudo ver la insignia naval y el número 7 pintado en su costado. Séptima flota. Algo frío y pesado se instaló en su estómago. «Nos están llamando», gritó Liam, señalando la radio en el puente de mando. La radio marina crepitó. «Barco pesquero segunda oportunidad, aquí Seahawk Foxtrot 7 de la Armada de los Estados Unidos me recibe». Riley dudó, luego cogió el auricular. «Aquí segunda oportunidad». «Le recibimos». «Capitán Riley, hemos sido enviados para verificar su estado después de la operación de rescate de anoche». «Por favor, espere, estamos enviando a nuestra nadadora de rescate para evaluar». Antes de que Riley pudiera protestar, una figura saltó del helicóptero que flotaba, ejecutando una zambullida perfecta en el mar en calma. La nadadora, una joven con equipo de rescate completo, cortó el agua con poderosas brazadas, llegó al barco y subió a bordo con práctica facilidad. Se quitó el casco y saludó a Riley con firmeza. «Suboficial de primera clase Jensen, señor. Permiso para subir a bordo». Riley asintió rígidamente. Claramente no se sentía cómodo con toda esta formalidad. «Concedido, aunque no sé por qué está aquí». «¿Estamos todos bien?». Jensen miró a su alrededor rápidamente, observando el barco y su pequeña tripulación. «Esa no es la única razón por la que estoy aquí, señor». Metió la mano en una bolsa impermeable y sacó un sobresellado. «Me ordenaron que le entregara esto personalmente». Riley tomó el sobre, dándole vueltas con evidente reticencia. El sello pertenecía al comandante de la séptima flota. Dentro había una breve nota escrita a mano: «Capitán Riley, mi hija Sara me contó lo que hizo. Lo hemos estado buscando durante mucho tiempo. Hay cosas que debería saber. Estaré en la estación naval de Harbour Point mañana a las 0900. Espero que usted también esté allí. James Collins». Riley leyó la nota 2 veces, luego la dobló cuidadosamente y la guardó en su bolsillo. El nombre del almirante Collins le trajo recuerdos que había pasado décadas tratando de olvidar: una noche tormentosa muy parecida a la anterior, un rescate que salió mal, un oficial al mando que asumió la culpa que debería haber sido de Riley. «Señor», la voz de Jensen interrumpió sus pensamientos, «necesito una respuesta». Riley miró al helicóptero que flotaba, luego a su tripulación, que lo miraba con curiosidad no disimulada. «Dígale al almirante Collins que lo pensaré». Jensen asintió, claramente esperando esta respuesta. «Hay algo más, señor. Nos han pedido que lo escoltemos de regreso a Harbour Point». «¿Escoltar?». Las cejas de Riley se levantaron. «No estamos en peligro». «Esas no son mis órdenes, señor». La expresión de Jensen se mantuvo profesionalmente neutral. «Debemos acompañarlo para garantizar un paso seguro». Traducción: no le estaban dando la opción de desaparecer de nuevo. Riley miró sus redes, su tripulación, el agua abierta a su alrededor. Por un momento, consideró negarse. Sería bastante simple continuar pescando, ignorar cualquier fantasma de su pasado que intentara resurgir. Pero había estado huyendo durante 20 años. Tal vez era hora de parar. «Pon rumbo a Harbour Point», le dijo a Liam. «Vamos a entrar temprano hoy». Durante el viaje de 4 horas de regreso a puerto,
El helicóptero de la Armada mantuvo una presencia constante sobre sus cabezas, dando vueltas ocasionalmente, pero nunca alejándose demasiado del barco. Riley permaneció en el puente de mando, su expresión ilegible mientras guiaba su barco de regreso a casa. Debe ser toda una historia, capitán, observó Liam con cuidado. La mirada de Riley permaneció fija en el horizonte. Solo la Armada siendo la Armada. Siempre les ha gustado el drama. Al acercarse a Harbour Point, Riley vio algo que hizo que sus manos se apretaran en el timón. Los muelles estaban llenos de gente, mucha más que los habituales pescadores y trabajadores portuarios. Y en la sección naval del puerto, un elegante destructor ondeaba el banderín de un vicealmirante. Parece que tenemos un comité de bienvenida, dijo Miguel con una nota de emoción en su voz. Riley no dijo nada, pero apretó la mandíbula visiblemente. Esto era exactamente lo que había esperado evitar: atención, preguntas, recordatorios de un pasado que había dejado atrás deliberadamente. Por un breve e irracional momento, consideró dar la vuelta al barco y regresar al mar. Entonces, a través de sus prismáticos, vio una figura familiar en el muelle, una mujer con una chaqueta amarilla, la doctora Collins. Junto a ella estaba un hombre alto con uniforme naval, adornado con la insignia de un vicealmirante. James Collins aparentemente había decidido no esperar hasta mañana. Cuando el segunda oportunidad se acercó a su amarre, la multitud en los muelles se separó. Los trabajadores portuarios se adelantaron para coger las cuerdas que Miguel y Liam lanzaron, asegurando el barco. Durante todo el proceso, Riley permaneció en el puente de mando, observando a través de las ventanas salpicadas de sal. Finalmente, cuando ya no pudo retrasarlo más, salió a la cubierta y luego bajó al muelle. La multitud se quedó en silencio mientras se acercaba. El almirante Collins y su hija se adelantaron. Collins se veía muy parecido a como lo había hecho 20 años atrás, tal vez con más canas en las sienes, algunas arrugas más alrededor de los ojos, pero aún de pie con la postura erguida de un oficial naval de carrera. Thomas, dijo Collins, extendiendo la mano. Ha pasado mucho tiempo. Riley estrechó la mano que le ofrecían brevemente. ¿Almirante? Creo que después de todo este tiempo puedes llamarme James. Un destello de molestia cruzó el rostro de Riley. Preferiría no hacer esto aquí, dijo en voz baja, señalando a los espectadores. ¿Justo? Collins asintió a su hija, que dio un paso al frente. Capitán Riley, comenzó, su voz se oía claramente a la multitud reunida. Anoche usted y su tripulación arriesgaron sus vidas para salvar a 8 investigadores de una muerte segura. El Oceanic Explorer se hundió por completo menos de 20 minutos después de que nos sacara. Hizo una pausa, su expresión solemne. No hay duda de que sin su intervención, todos habríamos muerto. Riley se movió incómodo. Hicimos lo que cualquiera habría hecho. No, dijo Sarah Collins con firmeza. Lo que hizo requirió un coraje, una habilidad y un altruismo excepcionales. En nombre de todos a bordo del Oceanic Explorer, quería darle las gracias públicamente. Hizo un gesto hacia la multitud, donde Riley ahora notó a los otros investigadores de pie juntos, vendados pero sonriendo. El almirante Collins habló a continuación. La Armada reconoce el heroísmo extraordinario, ya sea que provenga de uniformados o de civiles. Sus acciones ejemplifican las más altas tradiciones del servicio marítimo. Solo soy un pescador, dijo Riley, su incomodidad aumentaba con cada palabra de elogio. No, Tom. Thomas, respondió Collins en voz baja. Eres mucho más que eso. Pero podemos hablar del resto en privado. De alguna manera, Riley soportó los siguientes 30 minutos de apretones de manos, agradecimientos y buenos deseos de la gente del pueblo que había conocido durante años pero con la que rara vez había hablado. Durante todo el tiempo, los Collins permanecieron cerca, el almirante desviando ocasionalmente preguntas que parecían incomodar especialmente a Riley. Finalmente, cuando la multitud comenzó a dispersarse, Collins se acercó de nuevo. Mis aposentos en el destructor, en 1 hora. Solo para hablar. Riley dudó, luego asintió brevemente. Cuando abordó el destructor 1 hora más tarde, recién duchado y con la única camisa limpia que guardaba para las visitas a tierra, Riley sintió una sensación visceral de desplazamiento. Habían pasado 20 años desde que había puesto un pie en un buque de guerra, pero todo le resultaba instantáneamente familiar: el olor a pintura y metal, los movimientos disciplinados de la tripulación, los sonidos apagados del equipo y las voces. Collins lo recibió personalmente, llevándolo a una sala de oficiales privada en lugar de a sus aposentos formales. Fue una elección considerada, menos intimidante, un terreno más neutral. Desapareciste, dijo Collins sin preámbulos una vez que estuvieron sentados. Después de que la investigación te exoneró, simplemente desapareciste. Me llevó años rastrearte, y para entonces habías dejado claro que querías que te dejaran en paz.
La expresión de Riley permaneció neutral. Creo que mi carta de renuncia fue bastante exhaustiva. ¿Exhaustiva? Sí. Precisa, no. Collins sirvió café de una jarra, deslizando una taza hacia Riley. No fallaste esa noche, Thomas. Salvaste 4 vidas en condiciones que deberían haber matado a todos los involucrados. 3 personas murieron, respondió Riley con voz apagada, incluido su oficial ejecutivo. El comandante Hayes era mi responsabilidad, no la tuya. Conocía los riesgos cuando ordenó ese intento de rescate. Collins se inclinó hacia adelante. Has estado cargando con la culpa por algo que no fue tu culpa. Riley miró fijamente su taza de café. Con respeto, almirante, no me llamó aquí después de 20 años para absolver mi conciencia. ¿Qué quiere? Collins suspiró. Siempre directo. ¿He echado de menos eso? Metió la mano en una carpeta y sacó varias fotografías, deslizándolas sobre la mesa. Quiero que mires estas. Las fotos mostraban a hombres y mujeres jóvenes con equipo de nadador de rescate naval entrenando en mares agitados. En una imagen, un helicóptero flotaba mientras un nadador descendía hacia las aguas turbulentas. El programa de nadadores de rescate ha cambiado a lo largo de los años, continuó Collins. Nuevas técnicas, mejor equipo, pero la misión principal sigue siendo la misma, salvar vidas. Salvar vidas, dijo Riley en voz baja. Sí. Collins lo estudió cuidadosamente. Estamos estableciendo un nuevo centro de entrenamiento en Harbour Point. Estas aguas, con sus corrientes y condiciones únicas, lo hacen ideal para el entrenamiento avanzado. La comprensión amaneció en el rostro de Riley. ¿Quiere que entrene a sus nadadores? Quiero que lo consideres, corrigió Collins. No a tiempo completo. Podrías conservar tu barco, tu tripulación, tu vida, exactamente como es. Pero 2 veces al mes, compartirías lo que sabes con la próxima generación. Riley ya estaba negando con la cabeza. No he estado en el programa durante 20 años. Lo que sea que supiera entonces está desactualizado ahora. Lo que hiciste anoche sugiere lo contrario, respondió Collins. Sara me contó cómo te movías en el agua. Algunas habilidades nunca se desvanecen, Thomas. Riley se puso de pie bruscamente. Aprecio la oferta, pero no estoy interesado en volver a esa vida. Soy un pescador ahora. Eres ambas cosas, dijo Collins simplemente. Siempre lo has sido. Anoche lo demostraste. Riley se dirigió hacia la puerta, luego se detuvo. ¿Por qué realmente estás haciendo esto, James? Culpa, lástima, respeto, respondió Collins sin dudarlo. Y porque la Armada perdió algo valioso cuando te fuiste. Me gustaría recuperar una parte. Riley se fue sin responder, el peso del pasado y la bifurcación inesperada en su futuro colgando pesadamente entre ellos. A la mañana siguiente, mientras Riley preparaba la segunda oportunidad para otro día en el mar, encontró a sus 2 tripulantes esperándolo en el muelle junto a una figura familiar con uniforme naval, la suboficial Jensen del helicóptero. Capitán, comenzó Liam torpemente. Hemos estado hablando sobre lo de ayer. Riley continuó con sus comprobaciones previas a la partida. En realidad, no hay mucho de qué hablar. Sí que lo hay, señor, dijo Miguel. Jensen nos contó sobre el programa de entrenamiento, sobre que tal vez enseñes a tiempo parcial. Las manos de Riley se detuvieron en el indicador de combustible. Eso no era un asunto resuelto. Creemos que debería hacerlo, dijo Liam con firmeza. Los 2. Incluso si eso significa ajustar nuestro horario. Riley miró a sus hombres, que habían estado a su lado en tormentas y temporadas de escasez, que habían confiado en él sus vidas innumerables veces sin conocer su pasado. ¿Por qué? Preguntó simplemente. Miguel señaló hacia el mar. Porque lo que hizo ahí fuera debería transmitirse, señor. Jensen dio un paso al frente. El primer grupo de entrenamiento llega la semana que viene, capitán Riley. 8 candidatos. Todos han oído hablar de lo que hizo durante la tormenta. Dudo. Significaría mucho tenerlo involucrado. Riley miró más allá de ellos, hacia el mar abierto, y luego al destructor naval que aún estaba anclado en el puerto. Durante 20 años, se había definido a sí mismo por lo que había dejado atrás, cargando con el peso del fracaso percibido como lastre en su alma. Una sesión, dijo finalmente. Haré una sesión de entrenamiento y veré cómo va. El alivio en sus rostros fue inmediato y gratificante. Mientras Jensen se marchaba para informar su decisión, Liam y Miguel volvieron a sus preparativos con renovada energía.
solo en el puente de mando, Riley desdobló la nota del almirante Collins, leyéndola una vez más antes de guardarla cuidadosamente en la pequeña caja donde guardaba sus papeles más importantes, licencias de pesca, registro de su barco y una fotografía descolorida de un Thomas Riley mucho más joven recibiendo su certificación de nadador de rescate. Mientras guiaba al segunda oportunidad fuera del puerto, vio a un pequeño grupo en el muelle naval, el almirante Collins, su hija y varios uniformados observando su partida. Collins levantó una mano en señal de saludo, un gesto que Riley reconoció con un breve asentimiento. El barco pasó la entrada del puerto, encontrándose con el primer oleaje del océano abierto. Riley sintió el ritmo familiar de su barco respondiendo a sus manos en el timón, al agua bajo su casco, una danza que había realizado miles de veces en dos vidas muy diferentes. Por primera vez en 20 años, esas vidas ya no parecían completamente separadas. 3 semanas después, se celebró una pequeña ceremonia en la estación de Harbour Point para conmemorar la finalización del primer curso de entrenamiento de nadadores de rescate. Asistieron 8 nadadores recién cualificados, sus instructores y el propio almirante Collins. También presente, aunque de pie en silencio al fondo de la sala, estaba el capitán de un desgastado barco pesquero llamado Segunda Oportunidad, un hombre que había salvado vidas en una furiosa tormenta, desaparecido de regreso al mar y finalmente encontrado su camino a casa, al lugar donde sus dos mundos podían existir como uno. Al concluir la ceremonia, una de las jóvenes nadadoras, una mujer con la mirada decidida de alguien que había encontrado su vocación, se acercó a Riley. «Capitán», dijo, extendiendo la mano, «quería darle las gracias personalmente». Riley le estrechó la mano con una mirada inquisitiva. «Estaba en un barco de investigación el año pasado cuando empezó a entrar agua», explicó. «Un nadador de rescate de la Guardia Costera me sacó. Cuando escuché lo que hizo en esa tormenta, como entró sin equipo moderno, sin respaldo, por eso me inscribí». Sus ojos tenían una convicción brillante. Quería ser esa persona para alguien más. Riley sintió que algo cambiaba dentro de él, un peso que había llevado durante 20 años se aligeraba un poco. Su legado no eran las vidas que no había podido salvar todos esos años atrás, estaba aquí, vivo, en estos jóvenes nadadores que llevarían adelante lo que él sabía, lo que podía enseñarles. «Solo recuerda», dijo en voz baja, «al mar no le importa lo bueno que seas. Respétalo primero, siempre». Ella asintió solemnemente. «Sí, señor. Eso es lo primero que nos enseñó». Mientras Riley salía de la estación naval, de regreso a donde el Segunda Oportunidad esperaba en su amarre, miró hacia el cielo. Clima perfecto para volar, clima perfecto para navegar también. Por primera vez en décadas, ambas observaciones le trajeron la misma sensación de paz. ¿Les encantó esta historia? Pulsen el botón me gusta y suscríbanse al canal para más. No olviden ver el vídeo que está ahora en sus pantallas. No se lo querrán perder. Nos vemos en el próximo.